Jamás imaginé que llegaría a esta situación límite, en la frontera de la desesperanza, aferrándome a los últimos vestigios de dignidad que me quedaban. Hace tan solo unos meses, la situación parecía tranquila. Contaba con un empleo, un hogar y una pequeña casa que, a pesar de no ser ideal, me brindaba tranquilidad. Sin embargo, en este momento, todo se deslizaba como líquido entre mis manos. Los números aumentaban a un ritmo más acelerado de lo que podía seguir. Mi cuenta en el banco resultó ser una burla despiadada, exhibiendo cifras que solo reafirmaban mi falta de éxito. Las apps laborales no dieron señales, los correos de negativa cargaban mi esperanza, y cada oportunidad de liderazgo que perseguía terminaba en fracaso. Intenté ocultar mi decepción a Victoria, mi cónyuge, aunque la tensión entre los dos resultaba cada vez más insoportable. El individuo con el que contraje matrimonio hace 5 años ya no era el mismo. En ese instante me reconfortaría tras una jornada agotadora, recordándome que todo saldrá bien. Últimamente apenas ha dirigido la mirada hacia mí. Las palabras que usó eran gélidas y distantes, como si yo fuera simplemente otro inconveniente en su vida llena de tensiones. Al hablarle acerca de otro engaño laboral, él no mostró ninguna reacción. Mi voz resonaba con fuerza, repitiéndome, estoy dando todo de mí. Derramó lágrimas mientras destrozaba sus santuarios. Emma, no podemos seguir viviendo de esta manera. Los impuestos no dan tregua. Lo importante no fue el contenido de sus palabras, sino la forma en que las expresó, como si ya me hubiera dejado solo. Al despertar esa mañana, alcé la vista hacia el cielo y me invadió una sensación de estar en otro mundo. El costo del arriendo estaba excesivamente elevado. Ya habíamos entregado un depósito por el alquiler. Disponíamos de algunos días más antes de que el desalojo se convirtiera en un peligro inminente. Consideré comunicarme con mis padres, pero no pude hacerlo. Fue demasiado difícil reconocer el error cometido. Al día siguiente, tras la partida de Victoria hacia su trabajo sin despedirse siquiera, tomé una determinación. Me vi en la necesidad de entablar una conversación con el señor. Carter es el nombre que se le dio, el señor. La presencia de Carter imponía respeto. De estatura elevada, con brazos extendidos y siempre luciendo un atuendo impecable. Su presencia imponía respeto sin necesidad de palabras. Adquirió múltiples bienes en la región, y por la manera en que los administraba, se evidenciaba su riqueza y autoridad. Solo había tenido breves interacciones con él previamente, además de las consultas habituales con el abogado. Toqué la puerta de su despacho, mis manos temblaban. Al abrir la puerta, sus ojos de un profundo color me observaron detenidamente, como si tuviera conocimiento previo de mi llegada. Con voz suave exclamó mi nombre y dirigió la mirada hacia la entrada. Había estado reflexionando sobre cuándo llegarías. Las palabras que pronunció resonaron a mis espaldas. Me esforcé por esbozar una leve sonrisa. Simplemente. Requiero de un plazo adicional para poder reunir el dinero del arrendamiento. He perdido mi empleo y han sucedido cosas. Entiendo perfectamente. Intervino. Sigo en contacto con mis arrendadores. Has estado batallando durante un periodo prolongado. Me invadió una sensación de vergüenza abrumadora. Me molestaba que él se hubiera dado cuenta. Observa. Murmuré con determinación. Si logro encontrar un arriendo, te aseguro que lo cumpliré. Mostró una sonrisa mientras se rascaba la cabeza. Emma, los abogados no resisten las promesas. Experimenté un aumento en el tamaño de mi garganta. No contaba con nada más para brindar. No puedo extender el plazo, prosiguió. Sin embargo, tengo algo adicional que ofrecerte. La forma en que me miró provocó un revuelo en mi estómago. Conocía su destino antes de que lo mencionara. Eres una mujer preciosa, comentó con naturalidad, como si estuviera conversando sobre el tiempo. Y estoy a favor de acuerdos equitativos. Experimenté rigidez en mi cuerpo. Volteé rápidamente con la mente acelerada. Un quejido quedó atrapado en mi garganta. No hay motivo de preocupación, expresó, alzando sus manos en señal de paz. ¿Requieres asistencia? Estoy dispuesto a brindártela. No hay cintas bloqueadas. No hay cintas atascadas. Como si eso mejorara las cosas. Di la vuelta y empecé a andar, sintiendo los latidos de mi corazón. Cuando salí al exterior, experimenté una sensación de alivio al notar que podía volver a respirar con normalidad.
Sin embargo, el peso de la propuesta continuaba presente en mi mente al regresar a casa. Esa noche, Victoria arribó a su hogar en un horario tardío. Había aguardado su presencia, anhelando una señal que confirmara su interés en la relación. Sin embargo, al llegar, apenas me dio explicaciones. Le comenté con calma que llegaba tarde. Al concluir su jornada laboral, suspiró y se quitó el anillo. Deseaba confiar en ello, sin embargo, algo en su tono me resultaba algo. Victoria, ¿todo en orden? Casi llegué a gritar con mi voz. En ese momento sus ojos se posaron en mí y de verdad, fue la primera vez en semanas que me miraba de esa manera. Sin embargo, en vez de encontrar la calidez que anhelaba, me topé con pura fatiga. Él aseguró de Emma, estamos bien, aunque sus palabras resonaban falsas. Derramé lágrimas, sin embargo, mi corazón se percibió desolado. Aquella noche no logré sacar de mi mente la propuesta del señor. El nombre de Carter. Hacer a un lado la dificultad y aceptar de una vez, aunque sea una sola vez, para superar esta situación caótica. Sin embargo, esa idea me provocó malestar. Me prometí hallar una alternativa. Me vi en la necesidad de... Intenté llevar la charla con el señor. Carter se alejó de mis pensamientos, pero persistió como una silueta que crecía en cada rincón de mi mente. Lo más difícil fue el temblor que se escuchaba en ese instante de angustia. Mi parte racional me decía que era incorrecto, sin embargo, otra parte de mí, la que se sumergía en el caos económico, continuaba preguntando ¿cuál es tu alternativa? Con el transcurso de los días, la situación empeoraba cada vez más. Revisé interminables listados de empleo y envié solicitudes, pero no obtuve respuesta alguna. Vendí prendas antiguas, vestimenta y todo lo que pudiera conservar. Sin embargo, no incluía información sobre negocios ni arrendamientos. La notificación de desalojo llegó 3 días más tarde. Verificación definitiva. Evitar el uso de extensiones adicionales. Al leer el documento mi estómago se revolvió. Mis manos se agitaban con tanta intensidad que me resultaba imposible contenerlo. Consideré la posibilidad de contactar a Victoria, pero ¿cuál sería la razón? Antes era indiferente y ahora seguirá siéndolo. Esa noche, al sentarme sola en nuestro piso a oscuras, la verdad me golpeó como una ola gigante. Carecía de fondos, estaba desempleado. No contaba con asistencia. A pesar de mis esfuerzos, solicitudes y acciones, no había logrado obtener resultados positivos. Después, como un despiadado eco, resonó la expresión del señor. Carter regresó a mi vida. Intercambio de remuneraciones. No hay ninguna cadena bloqueada. 2 estrellas, 2 estrellas. Observé mi teléfono móvil mientras mis dedos se deslizaban por su teclado. Un peso aterrador se posó en mi pecho mientras batallaba con mis propios pensamientos. Durante toda mi existencia, he mantenido la convicción de que jamás pondría a prueba mis principios morales, ni me vería en una situación semejante. Sin embargo, nunca antes me había sentido tan desesperada. Contacto telefónico. Apenas sonó el teléfono cuando él contestó de inmediato. Con su tono delicado, demostrando conocimiento. Emma, estaba aguardando tu llegada. Sentí una intensa vergüenza, aunque decidí enfrentarla. Requiero asistencia, el mago de Oz. Así que entiendo. Todo estaba preparado para empezar. No es preciso entrar en pormenores. Solo una vez que haya entendido completamente el tema. Al concluir la llamada, mis manos cayeron hacia abajo. El latido de mi corazón era tan intenso que temí que pudiera fracturarme los huesos. Permanecí en silencio durante un extenso periodo, intentando persuadirme de que era capaz de pelear por eso. Me convencí de que sería una ocasión única, solo para pelear por eso. Únicamente con el propósito de mantenerse con vida. Sin embargo, tenía pleno conocimiento de la realidad. Nunca se repetiría una experiencia igual. El bochorno se hizo presente antes de que ocurriera nada. Experimenté una sensación de intoxicación que desbarataba mis pensamientos como un aro. Decidí no tener a Victoria en mis pensamientos. Evitar considerar la acción inminente. Durante 5 años, le había sido leal, pero, ¿me había sido leal? Tenía la esperanza de que fuera cierto. Sin embargo, las incertidumbres superaban mi declaración. Cuando tuve el placer de conocer al señor. Una vez más, Carter experimentó la sensación de dirigirse hacia algo irrecuperable. Era impactante su presencia. La confianza que demostró fue totalmente sorprendente.
No cuestionó su certeza. La respuesta ya la conocía de antemano. Cuando finalizó, experimenté malestar físico. No era capaz de enfrentarme a mi reflejo en el espejo. No me reconocía en mi propio cuerpo. Como si hubiese adquirido una parte de mí por un periodo de tiempo limitado. Algo que no tendría relevancia a largo plazo. Experimenté una sensación de tranquilidad al mismo tiempo. Se ha pagado el arrendamiento. La posibilidad de ser desalojado ya no era un problema. Después de varios meses, finalmente no estaba retrocediendo. Decidí que era el final, que no repetiría esa acción. Que pudiera regresar a mi vida como si todo estuviera igual que antes. Sin embargo, me equivoqué. Al regresar a mi piso, me encontré con Victoria aguardándome. Al observar sus ojos, percibí que era consciente de que algo había sido alterado. Victoria me miró fijamente durante un tiempo prolongado, observándome detenidamente de una forma que no había hecho en mucho tiempo. En su expresión se percibía algo inusual. No se trata de la fatiga común ni de la falta de interés, sino de la interrupción. Al principio guardó silencio. Mientras me movía por el apartamento, él simplemente me observaba como si nada ocurriera. Sin embargo, era evidente para mí la transformación en nuestra relación. La carga de sus acciones se percibía densa en el ambiente. A pesar de carecer de evidencia, algo en su interior lo presentía. Permanecía alejada, temerosa de que si me acercaba demasiado, él notaría el evidente nerviosismo que sentía. Sin embargo, en esa noche se mostraba callado, con un silencio más profundo de lo acostumbrado. Al momento de expresarse, su tono era sosegado y reflexivo. ¿En qué lugar te encontrabas el día de hoy? Tuve un malestar estomacal muy fuerte. Acababa de salir. Con sus dedos golpeando suavemente la mesa, él dejó escapar un grito pausado. ¿A qué lugar te refieres? Tenía la esperanza. Eso le bastaba. Aunque no ejerció presión física, se produjo el perjuicio. Los días venideros no se detendrían. Se encontraba en una actitud más distante y reservada. Creí que había logrado ocultar mi error de manera efectiva. Sin embargo, la tensión entre nosotros aumentó considerablemente, agobiándome. No indagaba más, sin embargo, percibía su presencia en el ambiente cada vez que dirigía la mirada hacia mí. Intenté recordar que él había estado ausente antes, que no era la única persona a la que ocultaba cosas. El aroma a las tardes, la forma en que él había inspeccionado nuestra casa mucho antes de que tomara la decisión, aunque era consciente de que eso no eliminaba la preocupación que tenía en mi interior. Después me topé con el mensaje. Ni siquiera se encontraba escondido. El teléfono se encontraba olvidado en la pared. La pantalla se iluminó con un aviso que no había podido revisar. Un nombre que me resulta desconocido. Un mensaje que preferiría no haber leído nunca. Anoche resultó ser una experiencia asombrosa. ¿Cuándo podremos encontrarnos otra vez? Se abrió mi pecho. Al intentar procesarlas, las palabras desaparecieron. En mi interior resonaba una voz insistente que afirmaba que se trataba de un equívoco, que tenía que existir una razón adicional. Sin embargo, tenía un sabor superior. Había tenido la oportunidad de conocer durante un periodo de tiempo. Colocaba el teléfono con delicadeza, como si el simple contacto pudiera empeorar la situación. Aguardé la llegada de la angustia, anhelando que la traición me impactara con total intensidad. Sin embargo, lo único que experimenté fue un profundo vacío. Al ver a Victoria caminando esa noche, decidí no abordarlo de inmediato. Me gustaría que él tome la iniciativa de hablar primero, al menos para aparentar que no me engañaba directamente cada vez que afirmaba que tenía que trabajar hasta tarde. Sin embargo, no llevó a cabo esa acción. Simplemente me observó. Fue mi turno de expresarme en primer lugar. ¿Podrías decirme quién es esa mujer? Se ha quedado completamente helado. Aunque su rostro permaneció impasible, la postura de su cuerpo revelaba claramente lo que pensaba. No se molestó en averiguar de qué estaba hablando. Tan solo tenía conocimiento de ello. Hola, Emma. No tienes permitido engañarme. Realicé un corte. En este momento, no es posible. Exclamó con cansancio, cubriéndose el rostro con la mano en señal de agotamiento ante la charla. No es lo que crees. Se reía, pero no había gracia en esa situación. Siempre es así, ¿no es cierto? Entre nosotros el silencio fue interrumpido. Por fin soltó el aire. No tenía previsto que ocurriera de esa manera. Lo logró.
Las palabras causaron un gran daño, sin embargo, lo más doloroso fue su intensidad abrasadora. Actuando como si ya hubiera dado su consentimiento, parecía como si ni siquiera hubiera sido perdonada. ¿Cuál es la duración? Casi estaba a punto de gritar con mi voz. Tenía la esperanza. La respuesta fue adecuada. Experimenté una sensación de fractura en mi interior. Se me escapó la verdad de las manos cuando el último lazo que la sostenía se rompió de repente. Coincido contigo. Expresé verbalmente. La cabeza se fracturó. Después de varios meses, finalmente logré captar toda su concentración. ¿Cómo? Me obligué a buscar su mirada, aun cuando mi corazón latía con fuerza. También realicé esa acción. En su rostro se reflejó la sorpresa, la cual pronto dio paso a una expresión más sombría. ¿Con quién será? Sufrí una quemadura intensa. Buenas tardes, señor Carter. El silencio que vino a continuación resultó incómodo. La expresión de ella se convirtió en algo confuso, una combinación de desconfianza y ansiedad. No me digas. Expresó aunque tenía pleno conocimiento de que no era así. Sufro de una lesión en la cabeza. Me encontraba en un estado de angustia extrema. Estuvimos a punto de ser evitadas. Estaba completamente perdido /diagonal. No tenía ni idea de cómo seguir. Era evidente lo estridente de su risa. Vaya, parece que eso lo hace de manera correcta. Sufrí una lesión en las palmas de mis manos. ¿Consideras que tu acción fue superior? Se aproximó aún más con la mirada fija en la mía y sus ojos brillando intensamente. Por lo menos no me comprometí por dinero. Las palabras impactaron con más fuerza que un puñetazo. La respiración me envolvió, pero evité encontrarme con ella. Realicé esa acción simplemente para poder seguir adelante. Decidí responder de inmediato. ¿Cuál es la razón que justificas? Hubo un breve silencio en el que ninguno de los presentes pronunció palabra alguna. Permanecimos en ese lugar, observándonos mutuamente. Los dos nos percatamos simultáneamente de que no existía motivo alguno por el cual pelear. Todo el cariño que compartíamos, toda la confianza que habíamos forjado, había desaparecido. Victoria se golpeó la cabeza y se aproximó. Me resulta imposible realizar esta tarea. Ya intuía lo que sucedería antes de que lo expresara verbalmente. Estoy de salida. No hice ningún esfuerzo por impedirlo. No derramé lágrimas, tan solo alcé la voz, pues desde lejos intuía el desenlace inevitable. Al salir con una caja, me senté en el sofá y contemplé el vacío que había dejado a su paso. Había deseado con mucha fuerza creer que mis acciones no tendrían consecuencias, que podría solucionarlo, que podríamos superarlo juntos. Ambos ya estábamos heridos mucho tiempo antes de ese momento. El silencio que reinaba en el apartamento desapareció. Después de la partida de Victoria, me encontré en completa soledad por primera vez en mucho tiempo. No contaba con que regresara a casa más que él. No tenía la intención de que las circunstancias fueran favorables. Soy el único responsable de las decisiones que tomo y de lo que éstas acarrean. Durante mucho tiempo estuve buscando razones para lo que hice, persuadiéndome de que era una cuestión de supervivencia, sin ver alternativas posibles. Mientras estaba sentada en ese lugar, observando el hueco vacío donde solían encontrarse las pertenencias de Victoria, la realidad se volvió inevitable. Mucho tiempo atrás, ya me había anticipado a su llegada. No se trataba únicamente de subsistir por cuestiones económicas. Trataba de la dignidad, de sostener a aquellos que permanecían fieles incluso en los momentos más sombríos. Había permitido que eso escapara completamente, convenciéndome de que era la única forma de avanzar. Tengo presente la ocasión en que percibí objetos cayendo, en el momento en que Victoria comenzó a arrojar, cuando el peso de nuestras batallas se hizo insoportable. Le había echado la culpa, me había sentido frustrado porque ya no era la persona que solía ser. Sin embargo, ¿la verdaderamente la misma mujer con la que contrajo matrimonio? Quizás también había experimentado cambios que ni siquiera lograba percibir. Los meses recientes me habían transformado en una persona casi irreconocible para mí, una mujer que, habiendo perdido toda esperanza, se había dado por vencida. Una mujer que optó por decisiones desesperadas en vez de mostrar fortaleza. Tenía la urgencia de hallar la ruta de regreso. Lo primero que hice fue contactar al señor. El nombre de Carter. Al contestar, se notaba en su tono de voz una clara sensación de contento, como si estuviera al tanto del motivo de mi llamada.
Sin embargo, interrumpí su intervención antes de que pudiera expresarse. El trabajo ha sido completado. Expresé con determinación. ¡Oh, qué sorpresa! Después, una sonrisa pausada. Has conseguido lo que necesitabas y ya has completado la tarea. En mi garganta ardió la vergüenza. Cometí un fallo. No volveré a hacerlo. Lloró con fervor como si fuera algo extraordinario. La decisión es tuya. Antes de poder expresar algo más, me sobresalté. El asunto no se limitaba únicamente a él. Se trataba de recuperar el dominio de mi vida. En cuanto a dejar de ser afectado por las decisiones negativas que tomo, durante los meses siguientes me dediqué a reconstruirme no solo en términos económicos, sino también a nivel emocional. Acepté cualquier empleo que estuviera disponible. Observando o arrendando cualquier alternativa para permanecer fuera. Resultó ser una tarea complicada. Hubo jornadas en las que parecía que no había solución. Cada vez que conseguí $1 por mi cuenta, cada avance que logré, experimenté como si una parte de mí estuviera regresando. Victoria no se ha puesto en contacto conmigo. No recibí ninguna comunicación de su parte. Yo también me retrasé y no llegué. Estuve dedicando un largo periodo de tiempo tratando de sostener algo que ya estaba deteriorado, pero en este momento lo comprendo. Hay situaciones que simplemente no se pueden solucionar. En ocasiones, la decisión más acertada es dejar de asistir. Una noche, tras una extensa jornada laboral, me vi reflejado frente al espejo, observándome detenidamente después de mucho tiempo. La mujer desesperada, cuya decisión era irreversible, no fue vista por mí. Observé a una persona con mayor fortaleza, una persona que había experimentado el peor de los sufrimientos y aún así se encontraba protegida. Aunque el pasado no podía ser eliminado, no era necesario que me definiera. Había descubierto de forma dolorosa cómo la desesperación puede llevar a las personas a actuar de maneras inimaginables. La traición no suele ser un asunto de simples contrastes. En ocasiones las decisiones más desafortunadas surgen de la tristeza, no de la malicia. Sin embargo, también había descubierto que es factible alcanzar la redención. Rechazo las disculpas. Sin embargo, mediante transformación. Esa mujer ya no era la misma. Jamás repetiría esa experiencia.